Ahora me acompaña Jon Favreau. Saludos. Gracias por invitarme. Jon, quisiera empezar con algunas noticias que tenemos en lo que respecta a Donald Trump. Toda su campaña se basó en la idea de que él sería el hombre que bajaría los precios de todo. Obviamente, la inflación plagó no solo a los demócratas en este país, sino a los gobiernos de todo el mundo. Mientras Trump hablaba con la revista Time, dijo que sería difícil bajar los precios de los alimentos. Después de toda esta campaña en la que ha dicho una cosa a sus partidarios, ¿crees que les ha engañado? Creo que va a ser importante para los demócratas observar lo que sucede aquí y contar una historia sobre lo que está sucediendo con Donald Trump y cómo está traicionando su promesa a cualquiera que haya votado por él. Así que lo nombran persona del año, se sienta para una entrevista, habla de cómo los precios de los comestibles no bajarán, que es difícil bajar los precios. Voy a intentarlo, pero es difícil bajarlos una vez que han subido. Y el día que sale, va a la bolsa, toca la campana. El presidente de la revista Time está a su lado, celebrando con él por alguna extraña razón. Y luego Trump le dice a todos en Wall Street, vamos a bajar sus impuestos corporativos. Los bajé del 35% al 20%, 21%, y ahora voy a tratar de bajar los impuestos de corporaciones del 21% al 15%. Esto es a las 10 empresas más ricas, las empresas más rentables del país, obtendrían como 25,000 millones de reducción de impuestos. Han sido más rentables que nunca. Las 5 mayores tiendas de comestibles que han sido rentables obtendrían una reducción de impuestos de un par de miles de millones de dólares. ¿Crees que se lo van a pasar a los consumidores preocupados porque el dinero no les alcanza y llevan así varios años? No lo sé. Trump estaba tan seguro cuando hizo estas promesas a los directores ejecutivos de las empresas. ¿Habrá algún efecto entre su base? ¿Crees que habrá algunos en su base que cuestionen lo que les prometió y que ahora luce renuente a cumplir, a pesar de que es muy optimista sobre la idea de que reducirá la tasa impositiva corporativa? No creo. Creo que su base, quién sabe lo que van a pensar. Pero creo que tenemos que centrarnos, son los que tal vez votaron por Biden en 2020 y luego cambiaron a Trump. Aunque quizás sean nuevos votantes de Donald Trump. Quizás no hayan votado por él antes. No necesariamente son seguidores de Trump. Algunos de ellos en realidad no les gusta Trump. Algunos de ellos solo tenían un recuerdo borroso de su presidencia y le gustaba que las cosas se sentían más baratas cuando él era presidente. Así que pasan 4 años y no ven que los precios bajen. Pasan 2 años. Olvídate de 4 años. Piensa en las elecciones de término medio. Pasan 2 años y miran al Congreso republicano y al presidente republicano que eligieron y ven que aprobaron un enorme recorte de impuestos de miles de millones de dólares para las empresas que son enormemente ricas y que han disparado los precios en los últimos años, pero no ven ningún alivio. Todavía están luchando con los costos, ya sea de comestibles, de vivienda, de automóviles. Entonces sí creo que en 2026 llegas a las elecciones y la gente estará bastante enojada. Y luego, si pasas otros 4 años, cuando haya primarias abiertas en el lado republicano y en el lado demócrata, creo que los votantes estarán molestos porque el control republicano por el que votaron en Washington no hizo una mierda para hacerles la vida más fácil. ¿Crees que eso importará en un entorno de mensajería como el que tenemos ahora? Porque siento que la parte más frustrante para alguien como yo fue que se puede martillar con lo que los demócratas hicieron los últimos 4 años frente a lo que Donald Trump hizo. Quiero decir, llegó al cargo en 2016 con todo este atractivo populista, pero no aprobó un proyecto de ley de infraestructura, no aprobó un recorte de impuestos para la clase media, no presidió un auge del empleo. Lo que Trump hizo, su mayor logro fue rebajar los impuestos a millonarios y multimillonarios. El 83% de los beneficios fue para los ricos. Los demócratas aprobaron una ley de infraestructuras, la ley de reducción de la inflación, el plan de rescate americano, limitaron los deducibles de salud a $2,000 al año, eliminaron las comisiones basura de los bancos y los reembolsos automáticos de las aerolíneas, hicieron el trabajo y se aseguraron de cumplir con la clase trabajadora. No importó al final del día. En gran parte porque los republicanos tienen el aparato de mensajería que tienen y son capaces de, en cierto modo, crear la realidad que quieren ver para sí mismos y manipular a mucha gente que está mirando de buena fe, por cierto, para que crean esa realidad. Y me pregunto cómo superar ese obstáculo en el que sí, tendremos que ver qué pasa con los precios de todo, de ahora en adelante, y claramente los precios no van a bajar. Si Donald Trump ya está dando excusas, incluso antes de llegar al cargo, creo que está claro que no va a ofrecer una gran agenda populista para la gente, sino que se va a centrar en lo que ha prometido centrarse, que es bajar la tasa del impuesto a las corporaciones.
¿Y cómo podemos superar el obstáculo de los medios de comunicación, que van a tratar de pintar un cuadro de lo que es la presidencia de Trump, independientemente de los hechos reales que tenemos delante de nosotros? Yo diría dos cosas. En primer lugar, los 3 momentos de la presidencia de Donald Trump en los que tuvo los índices de aprobación más bajos, entre 30 y 40% creo, fueron los de enero. Joe Biden pensará, lo que daría. Y el 6 de enero, obviamente. Pero luego los otros dos, y él estaba empate en los índices de aprobación del 6 de enero con estos otros 2 momentos, cuando intentó y fracasó en derogar el plan de salud de Obama y cuando aprobó los recortes de impuestos a beneficio de los ricos, los 2 momentos más impopulares de su presidencia. Así que la gravedad política sigue existiendo. Todavía existe. Y tus puntos sobre la máquina de los medios que tienes razón, es cierto. Pero creo que a la inversa, cuando Joe Biden era presidente, hizo muchas cosas buenas, pasó algunas de las leyes más progresistas para ayudar a los trabajadores, sí, absolutamente. Pero si hablas con la mayoría de la gente del país, todavía se sienten como si estuvieran luchando para pagar el alquiler, pagar la comida. A menos que hayas conseguido un trabajo gracias al proyecto de ley de infraestructuras o a la ley CHIPS, que es lo que hizo mucha gente, a menos que te des cuenta de que necesitas tu insulina, y tu insulina se limitó a $35, que fue bueno, y eso incluye a mucha gente. O eres una de las personas a las que se les perdonó el préstamo estudiantil, que también es mucha gente, pero no es todo el mundo. Si no eres una de esas personas, entonces no crees que Joe Biden haya hecho mucho por ti. Y creo que es injusto porque no se puede hacer mucho contra la inflación, ¿verdad? Y nos sacó de la recesión y creó un montón de puestos de trabajo, y ahora mismo la economía está en muy buena forma. Pero la inflación es la inflación. No hemos lidiado con esto desde los años 70. Y es un problema político muy delicado en que, incluso cuando nos ocupamos de la gran recesión, que era una cuestión de empleo, principalmente, y mucha gente perdió su trabajo. Pero cuando hay inflación, afecta a casi todas las personas en Estados Unidos. Y si estás viendo las noticias o no, si las noticias te están diciendo mentiras o no, como quiera lo sientes. Así que creo que la gravedad política es real. Y creo que la realidad financiera de la gente es aún más poderosa que lo que están viendo en las noticias. Y eso es lo que hemos oído de los votantes en los últimos 2 años. Y si quieren escuchar y ver más de John, asegúrense de suscribirse al canal de YouTube de Pod Save America y al podcast de audio de Pod Save America. Muchas gracias, John. Gracias, hombre. Gracias por invitarme. Antes de irte, suscríbete a mi canal. Empecé este canal porque los republicanos tienen el control total del español en los medios de comunicación. Así que para ayudar a los progresistas, suscríbete y comparte los vídeos con tus amigos. Marcará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.